me acuerdo mucho del libro de español, que aparte eran unos libros tan hermosos que tenían unas figuras que nos llamaban la atención, ¿no? Nos llamaba la atención la figurita del osito, de los colores que tenían esos libros. Lo primero que veíamos era la muñequita y todas las figuritas que tenía aquí, ¿no? Entonces había veces que hasta nos gustaba decorarlas. Muy bonitos estos libros. Estos fueron de mi época, que son libros muy hermosos, mire. O sea, como que nos ponían caritas, ¿no? Para que nos gustara más la materia que era de la que se trataba. Esta para mí es la portada de la patria, ¿no? Esa mujer, símbolo de México, pues nuestra águila, la bandera, y a mí así en ese tiempo es lo que sentía, ¿no? Que a través de los libros, a través de la portada, pues estaba el país conmigo, ¿no? A nosotros siempre, tanto en la escuela privada en la que estuve y en las secundarias, lo primero que se inculcaba era el patriotismo, era la identidad, era el ser de un lugar, de una región, el tener orgullo por haber nacido donde nació, eso sí. Mis hermanos y yo, al ser hijo de migrantes españoles que salieron de esa España convulsionada, llegaron ellos con una gran fe y gran certidumbre a México, con mucha esperanza. Así es que lo primero que hicieron mis padres fue involucrarse en este país. Siendo mis padres extranjeros, ellos también estaban estudiando la historia de México y la estaban aprendiendo prácticamente al mismo tiempo que nosotros, los hermanos y yo. Así es que obviamente nos dio esa oportunidad de empaparnos. Y los libros que estábamos manejando, que teníamos principalmente en el Colegio México Primaria, no, eran los libros gratuitos. Finalmente es el hecho de que nos estaba dando esa sensación de somos mexicanos y esta es nuestra visión que tenemos. Yo creo que los libros de texto son importantes porque te ayudan a aprender más de lo que tú no has, como le digo, es que a veces yo me voy a vender y eso me ayuda porque a veces con las matemáticas tienes también que aprender las tablas de multiplicar y ya sé multiplicar más o menos para sacar el resultado. El libro de texto gratuito vino a ayudar en forma extraordinaria a la economía del país y de las padres de familia. Ya casi estos libros ya no se ven y sí, la verdad, pues nos recuerda nuestra infancia, nuestra escuela, nuestro pueblo. Nos íbamos al campo, nos llevábamos nuestro cuaderno y allí en donde cuidábamos las borregas, pues allí nos poníamos a estudiar las tablas, a leer los libros y así salimos adelante. Bueno, así aprendimos más bien, porque casi en la casa pues pocos papás eran los que decían, pues hagan la tarea o dedíquense a estudiar o eso, ¿no? Sino que ellos nos mandaban a la escuela, pero ellos como que querían que uno más les ayudara a uno, por ejemplo, en cuidar las borregas, los chivos, hacer el quehacer de la casa, todo eso. La docencia aquí en Estados Unidos es muy diferente a cómo se lleva a cabo en México. Ellos no cuentan, los niños no cuentan con libros de texto. Si requieren del apoyo de un libro, el libro pertenece a la escuela o pertenece al salón de clases. Entonces se los prestan. Es completamente diferente y de cierta manera pues yo creo que no es tan divertido. Ellos no cuentan con ese material, no cuentan con sus recortables, no cuentan con nada de eso, es muy básico lo que tienen. Y el fomento a la lectura no es el mismo, radica mucho en la responsabilidad de los padres. Hay un verde laurel en sus ramas, un enjambre de pájaros duerme en un mundo reposo, sin que el beso del sol los despierte. Qué importante que haya esto en los libros, ¿no? La poesía y la narrativa se expresaban en voz alta. Tú te parabas frente al maestro, que es parte de la pedagogía,
al leer el texto en voz alta, no solamente te ayudaba en la motricidad vocal, fonética, en la interconexión cerebral, y a comprender, sino te ayudaba a oír el sonido del idioma y a imaginar a través de tu emisión vocal la narrativa del mismo poema o del cuento. Yo creo que estos libros son importantes porque te enseñan. Sin ellos no podrías sacar pues, cuentos así como El coyote y la gallina. Yo pienso que con lo que aprendo puedo conseguir trabajo. Pues me sirven para cuando mis hijos me ayuden a hacerles las tareas, pues ya les explique. Las ilustraciones, a mí me gustan mucho las ilustraciones. Ahorita que lo tomo en cuenta, o sea, ahorita que recuerdo, me gustaban las ilustraciones, me gustaban mucho los colores, se me hacían entre los colores y las ilustraciones se me hacía una cosa muy, muy mexicana, o sea, el rosa o los colores así fuertes, los colores y las formas. Traen bonitos dibujos como los de antes y coloreados, porque algunos no vienen coloreados. Mi familia no era una familia de recursos económicos, al contrario, los recursos eran más bien limitados, de manera que en la casa no solía haber libros, ese era un objeto novedoso para mí. Pero, como había que forrarlos para tenerlos el resto del año, el asunto fue abrir el libro de primer año, que en su primera página trae un cuento, demasiadas letras, y la ilustración que acompaña ese cuento era una tienda de juguetes. Hoy los niños tienen juguetes a pasto, pero en ese tiempo no era esa la situación. De manera que una tienda repleta de juguetes era una sensación alucinante para un niño de mi edad. Yo abro este libro y esa sensación viene otra vez a mi vida, es esa ansiedad de poder leer el texto de junto y poder saber qué se decía de las pelotas, las palomas, las guitarras, los trompos y todas las cosas que se podían ver en esta ilustración, que para mí era un mundo, era la entrada a algo que yo desconocía. Uno de mis mejores deseos para las futuras ediciones del libro de texto en México sería el hecho de que se cultive una memoria histórica verdaderamente analítica y crítica, y la otra parte es que nos acerque a nuestra realidad, la realidad de los mexicanos y la realidad en el mundo. Para ello necesitamos gente muy comprometida en el consejo editorial y también desde la perspectiva de gobierno.